cáncer de mama. En frecuencia, actualmente el cáncer de mama es el primer lugar dentro de los cánceres, desplazando al cáncer de piel de niños. Y si hiciéramos una proporción de porcentaje de pacientes que mueren, solo es superado por el cáncer de mama. Pero gran parte de los pacientes con cáncer de mama saben. ¿Y por qué? Porque el cáncer de mama no es posible que yo lo diagnostique en estadios muy tempranos. No es posible. ¿Ya? El estudio que mejor se aproxima para hacer un diagnóstico temprano es la mamografía. Pero la mamografía, como van a ver, tiene un buen porcentaje de falsos positivos y de falsos negativos. ¿Ya? Generalmente vamos a diagnosticar un cáncer de mama cuando nosotros ya nos tocamos una tumoración, cuando nos tocamos una hemopatía y ese es un estadio 2, es un estadio 1. Ese es el gran problema del cáncer. ¿Ya? Entonces, en los Estados Unidos y en el mundo es el tipo de cáncer que las mujeres padecen más frecuentemente. ¿Ya? Solo por debajo del cáncer de piel, cuando hablamos de cáncer en general. ¿Ya? Y saber, como les dije la clase pasada, que los hombres también tienen cáncer. 1% de todos los cánceres de mama se van a presentar en el parto. Es muy bueno. La mama está formada principalmente por tejido adiposo, por conductos, por lóbulos, y estos dos últimos son los que más nos interesan. Porque más del 95% de los cánceres van a tener un origen ductal o un origen exterior. En la actualidad hay más de 2,5 millones de mujeres en Estados Unidos a quienes se les ha diagnosticado y tratado por cáncer. Solo en el 2020 se diagnosticaron 2,2 millones en el mundo. Solo en el 2020. 1 de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama. Eso es una estadística mundial. Por eso es que todas tienen que cuidarse, ¿no? Antes de los 40 años con estudios ecográficos y después con una mamografía dependiendo de qué factores de riesgo tiene cada uno. Hay algo que también debo decirles y que es importante destacar. Hay bastantes estudios que dicen que el autoexamen de mama no sirve, ¿ya? Sin embargo, yo lo sigo recomendando, ¿ya? Y recomiendo que cada mujer debe hacerlo. Pero cuando estudian poblaciones que se hicieron autoexamen de mama versus poblaciones que no se hicieron autoexamen de mama, pues se encuentra diferencia que se haya habido un mejor diagnóstico en una u otra población. ¿No? Es la principal causa de mortalidad en las mujeres, 675,000 mujeres en el año 2020, y representa alrededor del 30% de los casos nuevos por cáncer en Estados Unidos. Entonces, una tercera parte de los cánceres que se presentan en Estados Unidos tienen cáncer de mama. Esto ya nosotros lo hemos visto en una diapositiva más bonita la clase pasada acerca de cuáles son las estructuras de la mama en realidad. No son los únicos cánceres, deben saber que hay otros tipos de cáncer más raros, menos frecuentes, pero que pueden aparecer tanto del tejido graso como del tejido suspensorio, como de otros tipos de cáncer de mama. Y acá yo voy a poner énfasis, ¿ya?, en los dos tipos de cáncer que estamos hablando: los que se originan en los lóbulos y los que se originan en los conductos. Al primero le vamos a llamar cáncer lobular y al segundo le vamos a llamar cáncer de lejos, el cáncer ductal. ¿Ya? El 75% comienza en las células que recubren internamente los conductos de la leche, ¿ya?, llamado carcinoma ductal. El cáncer que comienza en los lobulillos tenemos el nombre de carcinoma lobular. Si la enfermedad se ha diseminado fuera del conducto hacia el tejido circundante, lo que presentó su compañera en una mamografía, se denomina carcinoma ductal invasivo infiltrante. Si la enfermedad se ha diseminado fuera del lobulillo,
llama carcinoma lobular invasivo infiltrante. Y acá viene una pequeña diferencia. Cuando la enfermedad no está extendida, se la denomina in situ. Pero, su pronóstico y tratamiento depende de si se trata de un carcinoma ductal in situ o un carcinoma lobular in situ. La mayor parte de los cánceres de mama in situ son carcinomas ductales. Y el carcinoma lobular in situ no se considera cáncer y por lo general es controlado por el médico. Esta partecita es muy importante que ustedes la recuerden siempre. ¿Ya? Esta última parte. Entonces, acá tienen un esquema bastante explicativo de los glóbulos, ¿no? Las células que van a empezar a proliferar, ¿no? Y que terminan en un conducto. Y ahí están los dos tipos de cáncer que se presentan. De lejos. Otros tipos, pues puede haber un carcinoma medular, puede haber un carcinoma mucinoso, un tubular metaplásico, un carcinoma papilar de mama. ¿Recuerdan ustedes del quiste papilífero, cierto? Punto. Este origina ahí. El cáncer inflamatorio. Cáncer inflamatorio es el que nos han enseñado desde semiología, donde queremos ver el signo de piel de naranja, ¿no es cierto? Es raro, ¿ya? Y la enfermedad de Payet, que yo les he mostrado algunos ejemplos en la clase pasada, es un tumor de crecimiento rápido, generalmente irregular, bien limitado, pero que es difícil diagnóstico, inclusive en el diagnóstico patológico. Factores de riesgo. ¿Hay factores de riesgo? Obviamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes? A ver. Alcohol. ¿Qué más? Herencia autosómica, BRCA. Antecedentes familiares. Muy bien, ¿qué más? ¿Obesidad? Sí. Menarquía temprana. ¿Uso de anticonceptivos orales? Terapia de reemplazo hormonal. Terapia de reemplazo hormonal, sí. Anticonceptivos orales. ¿Por qué? Radioterapia, podría ser. Nulliparidad, también. Claro, quitar de la CAP previene el cáncer de mama. Está muy bien esa parte. Menarquía temprana. Entonces, cualquier factor que aumenta la facilidad de que una persona desarrolle cáncer, la mayoría no es una causa directa de esta enfermedad, sirve para poder tomar decisiones más inteligentes sobre su estilo de vida y los cuidados de la salud. Entonces, todas las mujeres deben estar atentas a los posibles cambios en las mamas, hablar a su médico para realizarse con regularidad exámenes. Entonces, no deben subir de peso, deben dar de lactar, ¿no? Importantísimo. No sé por qué se ríe. ¿Qué más? Multiparidad. ¿Qué más? Multiparidad. Tener bastantes hijos. ¿Qué más? Entonces, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy importante. Y la dieta. La dieta es uno de los factores que debe tener un papel importante también en el origen del cáncer de mama. ¿No? La edad. ¿Por qué la edad es importante? Porque yo tengo que tener en cuenta que no es lo mismo una tumoración en una niña de 15 años que una mujer de 60. ¿Ya? En la niña de 15 años, ¿cuál será el posible diagnóstico? Fibroadenoma. ¿Y en una mujer de 60 años? Cáncer. ¿Ya? A mayor sea la edad, mayor riesgo de ser cáncer. ¿No? Antecedentes personales. Definitivamente, que dentro de la familia haya una paciente con cáncer de mama, amerita que yo me haga estudios especiales. Hoy, deben saber, creo que ya les conté en alguna clase anterior, existen estudios, ¿verdad? Tipo de los que hemos visto acá, en los cuales nos hacen un estudio genético, ¿ya? En nuestras células para saber si tenemos predisposición a algún tipo de cáncer.
no solamente de cáncer de mama, sino de los cánceres más frecuentes. ¿Ya? Eso se hace en Perú, se hace en el mundo. ¿Ya? Deben saber que esa podría ser una posibilidad. Pero sobre todo si yo tengo cáncer de mama, pues probablemente yo me tenga que hacer, por ejemplo, PRCA1, ¿ya? PRCA2, ¿ya? Puedo hacer inclusive exámenes para ver si yo tengo predisposición a realizar cambios mutacionales a los estrógenos o a la progesterona. Entonces, son cosas que yo me puedo hacer. ¿Por qué? Porque el riesgo que yo tengo es el cáncer de mama cuando yo tengo un familiar directo, y como directo hablo de familiares de primer grado, es decir, la mamá, las hermanas, ¿ya? Se eleva aproximadamente hasta en un 2% por año, ¿ya? De volver a contraer o de aparecer un cáncer de mama en mí mismo, ¿ya? Y no solamente eso, el otro gran problema que tiene cáncer de mama es que a mí me diagnostican cáncer de mama en el seno izquierdo, ¿ya? No solamente tengo posibilidad de volver a hacer cáncer de mama en el mismo seno, sino tengo posibilidad de hacer cáncer de mama en el seno contralateral. Ese es el otro gran problema que tiene cáncer de mama. ¿De acuerdo? Predisposición genética, ya les hablé de esto, básicamente BRCA1 y BRCA2, que en nuestra población generalmente es muy bajito, ¿ya? Pero existen poblaciones en las cuales la mutación del BRCA1 y del BRCA2 es muy alta. BRCA1 y BRCA2, recuerden que es un reparador de células anormales, ¿no? Alteraciones a nivel celular. Bien, si yo tengo una alteración en el BRCA1 o el BRCA2, no voy a tener quien repare estas células anormales, o quien detecte estas células anormales, y por lo tanto puedan ser eliminadas. Entonces van a empezar a pedir. Esa es la predisposición que tienen. Y entonces, ¿por qué en ellos es más alta la posibilidad de hacer cáncer de mama? ¿Verdad? Eso por mostrarles solamente un ejemplo, ¿no? Pero existen otros que los hemos estudiado, hemos hablado sobre el cáncer de ovario, sobre el cáncer de mamero, ¿no? Existen grupos familiares que pueden tener múltiples cánceres en otros órganos, ¿no? Y es que el cáncer de mama se puede asociar a cáncer de colon, se puede asociar a cáncer de ovario, y al revés también, ¿ya? Entonces, estos grupos tienen pues una alta predisposición a hacer cáncer. Y también existe el hecho de que cuando tú desarrollas un cáncer de mama, tú puedes posteriormente hacer una oophorectomía como prevención, ¿no? Dependiendo de qué tipo de cáncer es el que está teniendo el paciente, ¿no? Y finalmente, la exposición a hormonas. ¿Las hormonas juegan un papel importante? Sí, parece que sí. ¿Ya? Yo tengo una clase de cáncer de mama, creo que se las he subido, ¿ya? A propósito, ya tienen todas sus clases, todas sus exposiciones. Lo único que me falta subir son las exposiciones de los alumnos, ¿ya? Ya lo tengo los chicos. Pero tienen todo para ir estudiando para su examen. Bien. Estrógenos y progesteronas definitivamente juegan un papel muy importante. ¿Y cuál es su papel? Básicamente en el crecimiento, en unos casos de los conductos, en el otro caso de los ovulinos, ¿ya? En el primero los estrógenos, en el segundo la progesterona. Y este parece ser el papel preponderante en una reproducción celular optimal, ¿ya? El hecho, obviamente, si yo estoy diciendo que los estrógenos y la progesterona juegan un papel importante en la génesis del cáncer de mama, pues si yo tengo un tiempo muy prolongado entre la menopausia y la menarquia, pues aumento también la posibilidad de hacer cáncer de mama, ¿ya? Por favor, cierren la puerta. En cambio, si yo tengo un tiempo más corto de exposición de estrógenos y progesterona, pues probablemente disminuya la posibilidad de hacer cáncer de mama. Este es el motivo por el cual se dice que la mujer que tiene más hijos tiene menos predisposición a hacer cáncer de mama, ¿ya? Lo cual
no necesariamente explica del todo. Les voy a decir por qué. Porque en el embarazo se elevan también los estrógenos y se elevan grandemente. En realidad es una bomba de estrógenos cuando uno está embarazado. Pero parece ser que acá interviene el tipo de estrógeno del cual prolifera, ¿ya? Que en este caso ya no es estradiol, es un cuarto estrógeno, ¿no es cierto? Ahora, miren estos datos. Las mujeres que comienzan a menstruar entre los 11 a 12 años o llegan a los menopausia después de los 55 años tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las mujeres que tuvieron su primer embarazo después de los 35 años o las que nunca tuvieron un embarazo a término corren más riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿No? O sea, no solamente es que te embaraces, sino que también te va a relajar. Y el embarazo puede actuar como protección porque empuja las células mamarias hacia la última fase de maduración. El amamantamiento también puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Terapia de reemplazo hormonal. Y esto yo les pedí, hicieron una exposición, la cual no lo hicieron, pero vean, esto es lo que se decía hasta hace 2 o 1 año, ¿ya? Y esta era la conclusión final. El uso reciente y el uso prolongado de la terapia de reemplazo hormonal aumenta el riesgo de una mujer que padezca cáncer de mama, ¿ya? El último informe de la FDA que nos ha traído una colega nuestra, ¿no? Indica, da como recomendación que no es factor de riesgo para cáncer de mama el uso de terapia de reemplazo hormonal. Esto lo vamos a ver todavía, ya es una recomendación de la FDA, pero supongo que tendrán que aparecer muchos más estudios para decir fehacientemente que terapia de reemplazo hormonal no produce cáncer. Y por otro lado, en muchos de los médicos, en nuestras cabecitas, estará siempre presente el hecho de que uno debe seleccionar a qué paciente le damos terapia de reemplazo hormonal o no, hasta que se nos dé un margen de seguridad bastante alto para permitir el uso de terapia de reemplazo hormonal y definitivamente no relacionarlo al cáncer. Y todavía más tenemos en cuenta que la mujercita va a hacer cáncer de mama, use o no use terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y lo peor va a ser que aquella paciente a la cual tú indiques terapia de reemplazo hormonal haga cáncer de mama, ¿no? Entonces en ese momento tú no vas a poder decir si la paciente hizo cáncer de mama por la terapia de reemplazo hormonal o porque ya tenía ella predisposición a hacer cáncer. Entonces sería problema. Anticonceptivos orales siguen siendo hormonas, porque siguen siendo estrógenos y progestanos. No se sabe realmente si estos tienen o no, o si juegan o no algún papel, pero en uno de los artículos ya dicen esto: aumenta levemente el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Este tema aún es objeto de investigación, por eso lo he puesto ahí, ¿ya? Porque tampoco, no todos los artículos dicen que realmente pueda producir cáncer de mama. Quizás el hecho de que se use en mujeres jóvenes y que en ellas la posibilidad de hacer cáncer de mama sea bastante bajo, sea el motivo por el cual no se puede describir como un factor predisponente para el cáncer, ¿no? Y obviamente la radiación o los factores o otros cánceres, o como les decía, aquellos otros factores que nos pueden predisponer a nosotros a los fuentes de alta radiación que felizmente no es frecuente en nuestro medio, pueden predisponer a cáncer. La raza y el origen étnico. Como siempre, de todo le culpan a las mujeres negras, ¿no? No sé por qué tienen ese. Pero dice pues que las mujeres negras son más propensas a morir por causa de esta enfermedad, ¿no? Eso está descrito, yo nunca lo he visto, ni siquiera he visto cáncer de mama. Lo que sí es cierto es que sí hay ciertas razas, por ejemplo, esta raza Ashkenazi, ¿ya? Es una raza judía, es un pueblo judío al cual nosotros tenemos conocimiento por la señorita Nayarit, ¿cierto? Ustedes saben que ella tuvo pues su madre con cáncer de mama y ella se hizo sacar los senos, una de las primeras mujeres que se hizo sacar los senos porque ella tiene mutación del BRCA1 y BRCA2 y en prevención de ser cáncer de mama ella se hizo retirar los senos, ¿no? Ahora usa unas prótesis, ¿no? Eso para la raza y el origen étnico. Hiperplasia típica de la mama. Ustedes han visto, cuando hemos hablado de
diversas formas, ¿no? Una de ellas puede tener alteraciones hiperplásicas, ¿no? También hemos visto que ciertos tiroadenomas pueden llegar a malignidad, ¿no? No todos los tiroadenomas son benignos, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que esté ahí, 0.025%, que puede dar o puede derivar en un cáncer de mama. A esto se refiere. Y es que mientras más cambios yo tenga a nivel celular, ¿no? En un primer momento, de hiperplasia, y en un segundo momento de mutaciones celulares, pues mayor predisposición a hacer cáncer de mama, ¿ya? El estilo de vida, que ya lo han mencionado muy bien, la obesidad, la falta de ejercicio, ¿ya? En la próxima clase vamos a hacer 15 minutos de ejercicio, antes de empezar la clase. El aumento de la actividad física se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. El consumo de alcohol está pues, muy relacionado con la posibilidad de realizar cáncer. ¿Verdad? Prevención. ¿Se puede prevenir un cáncer de mama? Y esto va de la mano con un aviso que constantemente vemos, ¿no? Que dice despistaje de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. ¿Podemos hacer eso? No se puede. ¿Ya? No hay manera de hacer prevención de cáncer de mama. No. No existe. En mujeres capitas se van a hacer cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, en las mujeres con mutaciones, BRCA1 y BRCA2, que de por sí ya es muy difícil, porque acá no creo que haya una sola persona que haya hecho despistaje para BRCA1 y BRCA2. Pues no se hace frecuentemente, no es muy barato, pues no es muy caro, pero no es muy barato, ¿ya? Pero la gran mayoría no creo que sea, ¿no? Se puede considerar la posibilidad de realizar una mastectomía profiláctica, lo que les hablaba de la señorita Angelina Jolie, ¿no? Esto reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama en al menos un 95%. Y también se considera una operectomía profiláctica. Sin embargo, en el primer caso, a pesar de que en algunos países europeos ya está indicado el hecho de que se puede usar como tratamiento, sacarse los senos en prevención del cáncer de mama, no es algo que usualmente hacemos. ¿Ya? Es como que me digan a mí que por si acaso me da cáncer de colon, sáquenme el colon, ¿no? O por si acaso me da cáncer de cuello uterino, sáquenme el útero. ¿Qué es eso? Sí, le salen un de alto grado y la persona quiere que le saquen el útero, ¿no? Y hemos hablado al respecto. Entonces, como no hacemos caso en el seguro, sobre el consultorio particular, ya hacer su histerectomía en la vida, ¿no? Pero es una reacción exagerada, ¿ya? Pero deben saber que ya tienen esa indicación. Ahora, las mujeres que corren un riesgo más alto de lo normal de desarrollar cáncer de mama, tal vez puedan considerar la quimioterapia preventiva. ¿Y cuál es la quimioterapia preventiva? El uso de tamoxifeno y naloxifeno. ¿Qué son los tamoxifeno y el naloxifeno? Son CERs, ¿no? O sea, moduladores efectivos de los receptores estrógenos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que el estrógeno que debería llegar a la mama no llegue. Y si no llega el estrógeno, esa célula sensible al estrógeno que puede crecer, reproducirse indefinidamente por efecto estrogénico, pues no se va a reproducir. ¿Ya? Eso es lo que hace. Pero, en contra de esto, ¿qué es lo que produce? Hiperplasia. Entonces, está vigilando uno y el otro. ¿No? Por ejemplo, no ponerle esa pero sí, actividad física, mantener un peso adecuado, ¿no? Evitar el consumo de alcohol, son medidas que sí se puede ayudar en una prevención contra el cáncer. ¿No? ¿Sirve la mamografía? Antes de verme la diapositiva de la siguiente. Acá hay varias cosas que tomar en cuenta. Uno es, ¿con qué equipo me voy a hacer la mamografía? ¿Ya? No es igual a la mamografía que se hacía hace 10 años con la mamografía que se hace actualmente. ¿Ya? Con mamografías que tienen una mejor imagen, una mejor posibilidad de diagnóstico. Lo segundo,
¿en quién voy a hacer la mamografía? No es lo mismo hacer una mamografía en una dama con senos pequeños, ¿ya?, que hacerlo en una señora que tenga senos grandes, ¿ya? Tampoco es lo mismo, ¿ya?, las características de la mama. Hay mamas que son fáciles de leer, una densidad mamográfica adecuada, pero hay mamas que son hiperdensas, que no permiten la visualización de la mama de forma adecuada. Es más, se considera que una mama hiperdensa no debería tener una calificación inferior a un PIRAS 4, ¿ya? Y se considera como factor de riesgo para cáncer de mama, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que saber eso. Y finalmente también tengo que saber que yo me puedo equivocar con la mamografía. Tanto decir que una mujer está sana, que tiene una lesión de cáncer de mama, como decir, esta señora tiene una posible cáncer de mama y está con metástasis, ¿no? Y eso se llama falsos positivos y falsos. ¿De acuerdo? Entonces, es la mejor herramienta de la que disponen los médicos para detectar cáncer de mama en mujeres sanas. Cáncer de mama preferible incidente, ¿ya? Reduce la mortalidad por cáncer de mama, implica riesgos por pruebas invasivas adicionales y ansiedad, da falsos positivos, ¿ya?, 10 a 15%, ¿ya? Puede no detectar un cáncer existente, esto se denomina falso negativo. El US ¿no?, del grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos recomienda que las mujeres de 50 a 64 años sometan a una mamografía cada 2 años. Otros aconsejan considerar la mamografía en mujeres de 40 a 49 años después de haber evaluado los riesgos y beneficios de esta prueba con un médico. Y la American Cancer Society recomienda una mamografía por año a partir de los 40 años. Bien, vamos a tenernos un poquito en estos 3 puntos. La mamografía implica una radiación alta. Y ya hemos visto que la radiación también es factor para que aparezca cáncer de mama. Entonces ustedes no pueden someter a una mamografía todos los años a una paciente, ¿ya? Lo que nosotros hemos aprendido en los años es que, uno, la mamografía se debe recomendar definitivamente después de los 40 años. Lo cual no quiere decir que a partir de los 40 años todas las mujeres van a tener una mamografía. No, tendrás que evaluar qué factores de riesgo tiene tu paciente. Si tu paciente no tiene hijos, si tu paciente es gordita, si tu paciente tiene antecedente de ovario poliquístico, pues esa paciente sí debes hacerle una mamografía, ¿ya? Pero si tu paciente no tiene factores de riesgo, tiene 2 hijitos, no usa terapia de reemplazo hormonal, nunca se ha quedado con un anticonceptivo oral, no tiene antecedentes familiares, pues probablemente en ella te bastará por ahora hacer una ecografía de la mama y programar más adelante su mamografía. ¿Y cómo van haciendo sus controles? Si tu primera mamografía salió normal, pues pídele la siguiente a los 2 años. No le pidas cada año, ¿ya? Si a los 2 años te sale normal, la siguiente mamografía pídele a los 5 años, ¿ya? No hay por qué estar haciéndole mamografías cada año. Pero si tu paciente usa terapia de reemplazo hormonal y ingresó a la menopausia, pues le tienes que hacerle mamografía todos los años. ¿Por qué? Porque está usando terapia de reemplazo hormonal. ¿Me entienden? Es más o menos así como ustedes tienen que ir manejando cuándo pedir y a partir de qué edad. No se recomienda por debajo de los 40 años, salvo que yo tenga una fuerte sospecha de cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien. El examen de mamas. Y vean, la Sociedad Americana de Cáncer y la Sociedad Tecnológica para Imágenes Radiológicas dicen que se difieren sus recomendaciones para el examen clínico de las mamas, ¿ya? La primera dice recomienda el examen clínico de mamas junto a la mamografía, y la segunda dice recomienda un examen clínico cada 1 a 3 años hasta los 40 años y luego anualmente. Los otros formas de examinar las mamas, tales como la ultrasonía o la resonancia magnética, no se utilizan regularmente para detectar el cáncer de mama. Y entonces acá, ¿sirve o no sirve el autoexamen de mamas? Como les decía, yo pienso que sirve. Lo que pasa es que tenemos que entrenar mejor a las pacientes en la forma como deben realizarse la palpación de los senos. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento para realizar? Después de la menstruación. Después de la menstruación. Después de la menstruación. Sí, después de bañarse, pero después de la menstruación. ¿Ah? Pero, ya les voy diciendo,
y lo van a leer. Ya hay varios artículos que dicen que el autoexamen no está dando los resultados que nosotros esperábamos. Por lo cual, deben recomendar que por lo menos una vez al año, deben ser examinadas por su médico. Y deben aprender ahora en este curso de ginecología, nadie debe irse de acá sin saber examinar las mamas, de forma adecuada. ¿Qué síntomas y signos van a tener? Pues es fácil, porque la mujer va a venir por cualquier síntoma que tenga en la mano. Yo les voy a contar el caso de una amiga, ¿ya? Yo tenía el video, siempre se los presentaba, pero se me ha desvariado, no sé dónde está. Bueno, esta es una amiga que tenía más o menos 42 años, ¿no? Que se va a la playa con su esposo, con su familia, se va al norte, y poniéndose el bikini para ir a la playa, se nota por primera vez una tumoración en el seno izquierdo. Me llama inmediatamente, me dice, Marco, tengo esto, y yo más o menos ya me imaginaba qué cosa era, porque me decía que tenía más o menos como una bolita de ping-pong, de golf, una bolita de golf, más o menos de ese tamaño. Eso fue un jueves. Para el día lunes, porque le dije, pasa tus vacaciones, terminas tus vacaciones y regresas acá y te voy a hacer los exámenes. Para el día lunes, porque 3 o 4 días después, el tamaño se queda duplicado. Inmediatamente se fue a Lima, no sabía a dónde ir, se fue a la Sociedad Peruana contra el Cáncer, con una sociedad, no me acuerdo, ¿verdad? Se hace ver ahí con un ginecólogo y le dice, sí, tenemos que hacer una ecografía, tenemos que hacer una biopsia, y la ecografía muestra la tumoración en la mama, hace una biopsia y sale cáncer. Esa es la forma como la gran mayoría de pacientes se va a dar cuenta que es portador del cáncer. Entonces, ustedes ven acá, dice, nuevos nódulos que se sienten como un nudo firme, las mujeres regularmente tienen una máquina de nódulos, que hemos visto en mastografía fibrocística, el engrosamiento de la mama o debajo del brazo, sensibilidad, secreción, puede ser de repente contener sangre, producir dolor en la mama, cambios físicos en el pezón, pezón invertido, ya persistente, cambio en el tamaño, en la forma de la mama, irritación o cambios en la piel como rugosidades, hoyuelos, canosidad, nuevos pliegues, mamas enrojecidas, hinchadas, pies al tacto con una erupción cutánea que asemeja a la piel de naranja, dolor en la mama que no desaparece. Va a aparecer todos los síntomas que les he mencionado, pero ninguno les va a decir que es un cáncer. Y si se los muestro, ¿no? Dolor en la mama que no desaparece, ya lo hemos visto más tarde, ¿no? Mamas enrojecidas, hinchadas, más irritación o cambios en la piel como rugosidades, hoyuelos, escamosidades, nuevos pliegues. Hay diferentes patologías. Es más, recuerden que cuando te enseñaba a examinar mama, lo primero que tienes que ver es la simetría de la mama y cómo están dirigidos los pezones. Cuando hay una tumoración, la mama es más grande y el pezón está dirigido hacia afuera o hacia adentro, porque no es la dimensión de la tumoración. ¿Cierto? Secreción, hemos visto con ectasia ductal. Y hemos visto que ectasia ductal da todos los tipos de secreción, sin nada que ver con cáncer. Sensibilidad, engrosamiento de la mama, nuevo nódulo, bueno, va a aparecer, pero tenemos que hacer un examen adecuado. Y el diagnóstico, bueno, pues cuando ya tienes una evidencia de una tumoración, cuando ya la ecografía te dice que hay una tumoración irregular, sólida, o cuando ya le hacen la tomografía y confirma que hay una imagen sugestiva de un proceso neoplásico, pues lo único que te queda es hacer la biopsia. Y la biopsia se hace por aguja fina, o se hace con aguja Trubut, la cosa es que tienes que mandar la muestra a patología, ¿no? Una vez que tienes el diagnóstico, pues tienes que hacer un estudio de distribución. ¿Y a dónde se disemina el cáncer de mama? ¿Dónde? Primero, ¿a dónde? A la axila.
¿no? Después, ¿a dónde se disemina? Pulmón. Músculo, pulmón y tejido óseo. Y después a la Hígado. ¿no? Así. Entonces, algunas pruebas también pueden ayudar al médico a elegir el tratamiento que posiblemente sea más eficaz. La biopsia es la única manera de obtener un diagnóstico definitivo. Las pruebas por imágenes se pueden usar para averiguar si el cáncer ha hecho metástasis y el médico evalúa otros factores de elegir como edad, estado médico, tipo de cáncer de sospecha, gravedad de los síntomas, resultados de las pruebas anteriores. Y eso va a servir básicamente para hacer el tratamiento, ¿no? En esta diapositiva ustedes tienen los principales grupos embrionales por los cuales se disemina la enfermedad, siendo la diseminación axilar pues el más importante y es el que más vamos a estudiar por su accesibilidad. ¿Ya? Mamografía de diagnóstico, ya les he explicado que no vamos a volver a tocar. Ultrasonido. El ultrasonido básicamente te va a servir para diferenciar si la tumoración es sólida o es quística. ¿No? Y la resonancia magnética nuclear, cuando ya se ha diagnosticado el cáncer, puedes determinar claramente si la tumoración está bien delimitada, si está extendida, si hay metástasis. Para eso te ayuda este prueba tecnológica. ¿Qué procedimientos podemos realizar? Podemos realizar, como les dije, los dos tipos de biopsia que les mencioné. Podemos hacer una tumorectomía, es decir, sacar todo el tumor, o podemos hacer una tumorectomía más cambio centinela, ¿ya? Que es lo que actualmente se hace en la mayoría de pacientes. Tiene por finalidad no producir una alteración de tipo estético de la mama de la paciente, ¿ya? O podemos hacer ya tratamientos más agresivos. Entonces, en orden, y eso también lo han visto mis compañeros, el tratamiento va a ser quirúrgico, luego radioterapia y luego quimioterapia, en ese orden, ¿ya? Dependiendo de la extensión de la enfermedad. El tratamiento quirúrgico debe tener como finalidad sacar la mayor cantidad de tejido alterado, ¿verdad? Y de ser posible todo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los que les dije en la clase pasada, ¿qué representa la mama para la mujer? Pues la mama representa todas las cosas que les mencioné y el punto estético es muy importante. Obviamente que a una de ustedes la vean con una mama mutilada, pues va a producir una gran alteración desde el punto de vista psicológico, ¿no? Aumentando el control de presión, ¿no? Entonces yo no puedo ir de frente a decir, no, tiene un tumorcito, es un cáncer, no, sácale la mano. No. Ese es el principio por qué hacemos una cuadrantectomía, por qué hacemos solo tumorectomía, por qué a veces sí sacamos la mama, por qué a veces vamos a sacar las infecciones. ¿Ah? Muy bien. Aparte de sacar el tumor, tienes que hacer un estudio de los cambios, ¿ya? Para saber si es que esos cambios están comprometidos o no. Y tú puedes sacar 1, 2 o 3 grupos embrionarios, dependiendo de lo que tú estás buscando y qué es lo que encuentras. ¿Listo? Eso dentro de lo principal del tratamiento quirúrgico. Mira acá, no es que el cáncer de mama no se cura, sino que va a depender de cuándo hacemos el diagnóstico. Sucede que algunas veces entramos a operar un fibroadenoma y resulta que ese fibroadenoma tiene cambios compatibles con un cáncer, ¿no? Pues acá hacemos una cirugía un poquito más amplia y pues le damos una cura total, ¿no? Entonces cuando se presenta así, que eso es logrado, la cura llega al 100%, ¿ya? Pero si yo ya lo diagnostico en un estadio 2, llega al 93%, y si está en un estadio 3, que este es el estadio donde generalmente se va a diagnosticar, llega al 72%, y si está en un estadio 4, 22%. ¿No? Esa es la tasa de sobrevida. Ahora, no
realmente me va a importar qué estabilidad que tiene el tumor. Si bien eso es lo más importante, como todo lo que hemos estudiado cuando es cáncer, ¿verdad? Lo que también nosotros tenemos que saber es qué tipo de tumores se presenta al paciente. Para eso yo hago un análisis, ¿no? Y entonces puedo hacer un examen microscópico del tumor y lo primero que voy a averiguar es, ¿este es un cáncer ductal o es un cáncer de oído? Eso es lo primero. ¿Listo? Ya sabemos nosotros cuál es más agresivo, cuál es menos agresivo, ¿no? Lo segundo que voy a averiguar es cuál es el grado de diferenciación. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era más inicio? ¿Cuál era bien diferenciado o mal diferenciado? Así es. La diferencia que presentan las células cancerosas de las sanas, ¿no es cierto? Más indiferenciado, peor el pronóstico, ¿no? Luego tenemos que saber dónde se ha diseminado, a cuántos grupos de enfermedades ha afectado y si ha afectado a otros órganos, ¿no? Además, tengo que hacer una clasificación molecular del cáncer, ¿no? Entonces, utilizo las técnicas que nos han enseñado sus compañeros, ¿no? Y analizo los genes de cada cáncer de mama. Estas técnicas han dado lugar a una clasificación más precisa que se relaciona mejor con el riesgo de la caída del tumor. Entonces, establecemos cuatro tipos de cáncer con esta clasificación, ¿no? El luminal A, ¿no? Que ya lo han mencionado los compañeros, el más benigno, es el que tiene solo receptores para estrógeno. ¿Cierto? ¿Y qué cosa quiere decir? ¿No? Que ese tumor se afecta o se modifica bajo la exposición a estrógenos. ¿Listo? Tratamiento, que los estrógenos no estimulen el crecimiento del tumor. ¿Listo? Pronóstico bueno. ¿Listo? El luminal B, que básicamente tiene que ver con receptores de progesterona. ¿Ya? También puede haber posibilidad para receptores de estrógeno, pero básicamente con receptores de progesterona. Muy bien. Entonces tiene receptores de estrógeno, receptores de progesterona. El HER2, que expresa receptores para HER2, ¿ya? Y el basal light o triple negativo, que no expresa receptores de progesterona. Y eso es el que va a ¿ya? Entonces, pruebas para receptores de estrógeno. Las células de cáncer de mama que tienen estos receptores dependen de los receptores de estrógeno o progesterona para su proliferación. La presencia de estos receptores ayuda a determinar tanto el pronóstico del paciente como la posibilidad de que funcione un tipo de tratamiento denominado terapia hormonal. Y en general, el tratamiento hormonal funciona bien para los tumores positivos para receptores de estrógeno o progesterona. Aproximadamente el 75-80% de los casos de cáncer de mama presentan receptores de estrógeno o progesterona, por lo tanto, la gran mayoría van a resultar con resultados positivos, para la redundancia, para un tratamiento simple como este, que es económico, que es accesible y que va a resolver una gran parte de los problemas. Eso deben tener en cuenta. Otro punto a favor del cáncer. Pruebas de HER2. Acá empieza el problema. El HER2 no va a manifestar receptores para estrógeno ni para progesterona, pero sí va a manifestar receptores para HER2. ¿Ya? Y tiene el problema que no responde a la terapia. Entonces acá hay que utilizar otro tipo de tratamiento. ¿Ya? Este representa el 25% de los casos de cáncer de mama invasivo. Existe un aumento, obviamente, en los factores de crecimiento epidémico humano, de ahí las siglas de HER, ¿ya? Y este cáncer se denomina así porque es positivo para HER2, se beneficia con medicamentos como el trastuzumab. El trastuzumab es un medicamento que lo tenemos nosotros en el seguro, pero en forma inconstante, ¿ya? Y es muy caro, ¿ya? Más o menos está un promedio de entre 2.000 y 5.000 soles, ¿ya? Entonces, imagínense cuando no hay en el seguro y necesitas recibir su tratamiento. Acá tú no puedes sostener el tratamiento. Tú tienes días ya explícitos en que tienes que recibir el tratamiento. Y si no lo tienes inmediatamente, pues lo tienes que comprar, ¿no? Si el tumor de una persona no contiene receptores de estrógeno, ni receptores de progesterona, ni HER2, entonces
También yo puedo hacer pruebas, como les dije, en un tumor para identificar otros genes que podrían estar relacionados con alteraciones de este tipo. Y hay varias pruebas. Yo les he traído dos, el Oncotype y el MammaPrint, que son pruebas que utilizan 21 genes y 70 genes que los estudia y ve en cuáles de ellos hay alteraciones. Esto con la finalidad de ser más finos en el tratamiento. Pero esto entre comillas, porque muchos de estos tratamientos no son accesibles desde el punto de vista económico. ¿Ya? Son bastante caros. ¿Qué más puedo hacer? Pues yo no solamente tengo que estudiar el tumor, también tengo que ver si hay extensión de enfermedad de otros órganos afectados, ¿no? Entonces puedo pedir una glucosa alcalina, sobre todo si yo estoy sospechando que hay alteración ósea o alteración en el páncreas, ¿ya? Hígado, ¿ya? Ver cómo están los niveles de calcio en sangre, puedo pedir bilirrubinas, puedo pedir ALT, AST, con la finalidad de ver cómo están estas pruebas hepáticas, si hay compromiso hepático o no. ¿Ya? Además, puedo pedir los exámenes que usualmente utilizamos, como radiografías, ecografías, ¿no? Tomografías, ahora que está, que tenemos en nuestro hospital. Tomografía por comisión de posiciones eficiente no tenemos, porque si no, ya lo hubieran mandado seguro de aquí, creo. Y luego viene la clasificación de los cánceres de mama. Hay muchas maneras como lo clasifican, es distinto. La OMS tiene un sistema de clasificación, la FIGO tiene un sistema de clasificación, la Unión Social Europea que también tiene otro sistema de clasificación, el que vamos a utilizar, que es el de la FIGO. Y el estadio 0, conocido también como carcinoma in situ, teniendo en cuenta cuando el cáncer ya lóbulo ya es in situ, no debe considerarse como cáncer. ¿Listo? Bien, el estadio 0 es un cáncer que está confinado a los lóbulos o conductos de la mama. No se ha propagado tejido circundante, los lóbulos son parte de la mama, no producen leche, los conductos tampoco portan la leche al pezón. El cáncer del estadio 0 se denomina no invasivo. Esto significa que no se ha propagado. Algunos cánceres de estadio 0 se vuelven invasivos más adelante. Sin embargo, los médicos se pueden determinar cuáles harán y cuáles no. Difícil de diagnosticar, sobre todo es una coincidencia, y el tratamiento es muy difícil. ¿Por qué? Voy a explicar. Porque el estadio 0 nos muestra lesión. ¿Ya? Uno lo halla casi accidentalmente. Entonces, la única manera de que yo trate eso sería sacando toda la mama, porque si no tengo dónde está la lesión, qué cosa, ¿con qué parte del tejido voy a actuar? ¿Me dejo entender? Entonces, esto no se va a realizar. ¿Ya? No es tampoco tan bueno que nos digan que seamos estadios. Quizás en estos casos sí tengan que hacer el tratamiento quimioterapia. Estadio 1, el tumor es pequeño, o puede ser demasiado pequeño como para poder verlo e invasivo. Puede o no haberse propagado a los órganos linfáticos cercanos. Estadio 1. Estadio 2. ¿Recuerdan que yo les dije que íbamos a diagnosticar sobre todo en estadio 2 y estadio 3? Vean lo difícil que es diagnosticar en estadio 2. Es posible que no se encuentre tumor en la mama, pero puede encontrarse cáncer que se ha propagado a los ganglios linfáticos axilares. Es el cáncer que se diagnostica porque yo me encontré en una bolita de cáncer. O a los ganglios clavículas. Los ganglios axilares son ganglios que se encuentran en la cadena de la axila hasta más allá de la clavícula. También podrían haber un tumor entre 2 y 5 centímetros en la mama con cánceres pequeños en algunos ganglios linfáticos, o el tumor podría ser mayor de 5 centímetros sin cáncer de los ganglios. Eso sí es más fácil de diagnosticar, pero el primero no. Y el estadio 3A, que acá es donde vas a encontrar a casi todas las pacientes, ¿ya? Es el cáncer que se ha propagado a 4 o 9 ganglios axilares o a ganglios cercanos a la clavícula, pero no se ha propagado a otras partes del cuerpo. O puede haber un tumor de más de 5 centímetros y un cáncer que se ha propagado a 3 ganglios axilares o ganglios cercanos a la clavícula. Y este es lo que vamos a encontrar. La
mayor de 5 centímetros asociado a enfermedad en los ganglios. Ese va a ser el estadio más importante. El 3B ya pues no tiene casi mucha importancia porque ya el tumor se propaga a la pared torácica, a la piel de la mama, produce úlcera, irritación, puede haberse propagado a grandes axilares en otras partes del cuerpo. El 13 es un cáncer de cualquier tamaño que se ha propagado al menos a 10 ganglios axilares, también puede haberse propagado a la piel de la mama, a la pared mamaria, pero no a otras partes apenadas del cuerpo. Y el estadio 4 es el cáncer metastásico que ya lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? Y acá yo les traje, esto es lo mismo, ¿ya? Más resumido, pero es lo mismo. Acá quizás poner énfasis en esta parte del estadio 3. El tumor mide menos de 5 centímetros, pero hay diseminación a los ganglios linfáticos axilares de forma palpable o a los ganglios situados en el externo. Y el tumor mide más de 5 centímetros, se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares a los ganglios situados en el externo. ¿No? Ese es el 3A. Y el 3B, que ya les mostré las características con las cuales se presenta. Y acá tienen el estadio 0, el tumor que no se visualiza, como ustedes pueden ver ahí, ¿ya? No se evidencia claramente y en estos casos no hay tratamiento quirúrgico. El estadio 1A ya hay una tumoración bien determinada, ¿no? Generalmente de 2 centímetros o menos, localizada, que necesita una biopsia y que nos va a dar diagnóstico de enfermedad. El estadio 2A, ¿no? Con compromiso ganglionar. El estadio 3A, ¿no? El estadio 4, ¿no? Con diseminación ya a otros órganos, ¿no? El pulmón, el hígado y el hueso, los más. Tratamiento, ya lo saben ustedes, tratamiento quirúrgico de primera elección, ¿no? Luego la quimioterapia, luego la radioterapia y luego la quimioterapia. La quimioterapia con medicamento específico o con tratamiento hormonal o con quimioterapia dirigido exclusivamente a crecimiento celular. Y quizás en algún momento tengamos tratamiento con nuevos medicamentos para inhibir o para estimular el sistema inmunológico. Sí. ¿Hasta qué sería posible el tratamiento quirúrgico? Ya. Hay una parte de la enfermedad que es cuando yo hago, digamos, una tumorectomía, ¿ya? Y hago un vaciamiento ganglionar axilar, ¿ya? Está muy bien mi paciente y a los 4 años recibiva la enfermedad. Entonces, si hacemos estudio de la enfermedad y encontramos nuevamente cáncer en la mama, pues no encontramos cáncer en otros órganos, como podría ser el hueso, ¿no? Y entonces ya no vas a hacer tumorectomía. Probablemente ahí hagas una mastectomía radical, una mastectomía modificada, pero generalmente va a ser una mastectomía radical. ¿Okay? Acá todo el tejido que está en la mama, el pectoral, ¿no? Pero si tú, en esa misma paciente que ha recibido, te encuentras con cáncer de ósea, pues no va a ser sacar del hueso. Ya no tiene ninguna posibilidad. ¿Ya? Después de tu pregunta, ¿ya? Entonces, no es que yo esté en un estadio 2 o en un estadio 3, sino básicamente es cuál es mi objetivo de hacer el tratamiento quirúrgico y cuán factible es lo que yo quiero realizar. Entonces, tomar en cuenta la biología y comportamiento del cáncer, el tamaño del tumor, el grado de estadiaje, ¿ya? Qué tipo de tumor es, desde el punto de vista inmunistoquímica, si es un triple negativo, si es un luminal A, luminal B, es una variedad
caso, lo que están haciendo es infiltrar una sustancia que es azul de metileno. Nosotros no tenemos esos marcadores. Y hacer la tumorectomía y luego siguen donde ha seguido el azul de metileno y sacan los ganglios comprometidos. Ese es el tratamiento de tumorectomía más ganglios de metileno. Esto lo realizan acá en nuestro hospital, que simplemente les ha dado buenos resultados. ¿Ya? Este es una cuadrantectomía. ¿Ya? Vean que en este caso no han sacado solamente la tumoración, sino que sacan un cuadrante, ¿no? En este caso el cuadrante super externo, sacan todo el tumor más todo el tejido que está alrededor. ¿Ya? Cuadrantectomía. Acá hay una mastectomía radical, ¿ya? Bilateral. Se puede hacer cirugía reconstructiva cuando es una mastectomía así. Ya lo hablábamos con los compañeros, que pues yo voy a una cirugía radical, ¿no? Y inmediatamente tengo ya una prótesis lista para poner debajo el reemplazo de ese tejido y la paciente pues ignora de esta manera su estado depresivo, ¿no? Para esos prótesis. Ahí lo mismo, tumorectomía, cuadrantectomía, una mastectomía total, que significa remover toda la mama, ¿ya? Y ahí solamente faltaría la mastectomía radical, ¿no? La radioterapia, saber que la radioterapia se va a hacer bajo acción directa, en este caso puede ser una capital, ¿ya? Y que va a tener efectos sobre todo el organismo. Va a producir una serie de efectos indeseables, desde el pelo hasta los órganos ginecológicos. La paciente con este tipo de tratamiento generalmente entra en amenorrea, ¿ya? Que en muchos casos es reversible, y cuando cesa el tratamiento, la mujer va a volver a menstruar. ¿Qué productos usan en quimioterapia? Aparte de lo que ustedes han visto, que es el tratamiento nuevo, pues usualmente los vamos a usar ciclomosina, metrorexate, floracida, doxorubicina, paclitaxel, docetaxel, medicamentos con muchos efectos secundarios, ¿no? Inclusive van a llevar a una insuficiencia renal, la mayoría de veces, una fotosis. Tienen las combinaciones, esto es lo que hablaron sus compañeros, yo lo voy a tocar. Quizás hablar sobre terapia angiogénica, que está un poquito de moda. Recuerden ustedes que los tumores crean sus propios vasos, ¿no? Porque tienen una acción directa sobre el factor de crecimiento del núcleo vascular, ¿no? Y la terapia angiogénica, ¿qué hace? Inhibe directamente el crecimiento vascular, ¿no? Y es que eso, si yo no tengo un alimento al tumor, el tumor no va a crecer, pues no va a. Esa es la base de la terapia angiogénica. Se está dando mucha importancia a este tipo de tratamiento y se están teniendo buenos resultados. Quizás este sea una de las mejores expectativas que tenemos para el tratamiento del cáncer. Estas pacientes también hacen osteoporosis, entonces vamos a negar glucosonato, se llama letronato, ¿no? Como el tratamiento de elección para evitar que estas pacientes sufran de esto. La terapia hormonal, que ya le hemos hablado, ¿ya? Y bien, esta es su clase de cáncer de mama. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, una consulta. Si se supone que se hace tamizaje en estas pacientes, ¿por qué siguen llegando en estadios muy avanzados? El problema es que el tamizaje falla, ¿ya? Siempre acuérdate del ejemplo que te he puesto de semilla de sustancia celular. La mujer aparentemente está normal un mes y al mes siguiente aparece la tumor, ¿no? Y ahora tendríamos que hacer una mamografía a todas las pacientes
pacientes, lo cual no significa que necesariamente vamos a detectar a todas las pacientes que vayan a hacer cáncer de mama, ¿verdad? Por eso es que se considera realmente que el estudio para detectar verdaderamente el cáncer de mama es la mamografía, pero siempre tener en cuenta todas las alternativas por las cuales puede fallar la mamografía que les he mencionado, ¿verdad? Y que también vas a tener los pacientes que son falso positivos, y este es un poco peor, porque tú a la paciente le vas a decir, señora, recibiste un cáncer de mama, ¿verdad? Tenemos que hacer una biopsia, y tú no sabes lo que va a pasar en ese paciente. Y luego, al llegar a la biopsia, va a salir negativa, probablemente ni siquiera te agradezca que hiciste todo el esfuerzo justamente para despertar un cáncer, ¿no? Pero eso es lo difícil. No es como cáncer uterino, en el cual yo tengo la opción hasta de fallar en un particular. Estoy seguro que en el otro sí se me da todo. ¿En qué momento empiezo a dar una terapia bioquímica? Bioquímica. La terapia bioquímica todavía no está realmente en el mercado, ¿verdad? Es una terapia de estimulación que supongo yo que en los próximos años ya estará saliendo para el uso, ¿verdad? No es algo que vamos a hacer. Lo que sí se estila usar, como les decía, es el uso del tamoxifeno. Digamos que antecedente familiar directo, una mamá así previo que haya presentado cáncer de mama, su hija tendría que hacerse seguimiento solo ecográficos hasta cumplir mayoría de 40 años. Lo que tienes que averiguar es qué tipo de cáncer tuvo mamá. Si es un luminal A, tu hija nunca debe usar anticonceptivos orales ni terapia de embarazo de mama. Aunque ya les he mencionado que familiar con cáncer de mama no puede usar terapia de embarazo, ¿verdad? Pero tampoco anticonceptivos orales. Y sí sería recomendable que tú te hagas estudios, ¿verdad? Para descartar un cáncer parecido al que tuvo, porque lo más probable es que si se vea sea del mismo. Por ejemplo, aquella paciente que tiene cáncer de mama con alteración de BRCA1 o BRCA2, es más probable que la hija también tenga BRCA1 y BRCA2. Muchas veces también en esto. No es que yo sea portador del BRCA1 y BRCA2, no. Todos tenemos este gen, BRCA1 y BRCA2. Es una mutación del gen BRCA1 y BRCA2 lo que hace que no funcione adecuadamente. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Eso es lo que se busca